compartir tu audio, tu foto y acá que lo bajes. Y cuando se acabe el audio ahí, Bueno, buenos días, vecinos, amigos, compañeros. Como ven, estamos transmitiendo en directo con las dificultades del directo, pero también con la falta de experiencia de mi lado. Esa es la realidad, estamos aprendiendo, pero vamos a aprender porque es necesario y vamos a ir para adelante con eso. Entonces, en ese sentido, vamos a tratar de que las cosas caminen. Como ven, estamos cambiando, estamos mejorando, tenemos la posibilidad de la solidaridad de un compañero técnico, pero la falta de experiencia del que habla. Por otro lado, les quiero decir a todos un buen domingo, recordarles que hay brigadas en el Parque Rodó, en las ferias, el 18 de julio, diciéndole no total a la luz, acérquense en una firmita para decir que sabemos pensar, que no necesitamos que nos condicionen y que nosotros por sí solos valemos. Cada uno de nosotros valemos, cada uno de nosotros pensamos y no transamos. No total a la luz. Dicho esto, en el programa de hoy, y trataremos de seguir cada domingo, vamos a empezar una nueva idea de programación y es tratar de traer a los representantes directos de los problemas reales del Uruguay de hoy. Uno de esos problemas directos son las privatizaciones en el Banco República y la falta de democracia en la interna del Banco República. Por eso hemos invitado a dos mujeres jóvenes, dos luchadoras sociales, dos compañeras bancarias de la banca oficial, que son las representativas. Una es Lorena Lavecchia, presidenta de la representativa del Banco República, y la otra es Sofía Rodríguez, integrante de la representativa del banco. Estas dos compañeras con mucha experiencia, años de militancias, nos van a poner al día, nos van a contar de qué cosa se trata qué está pasando en el banco y qué está pasando en AEU, en la interna de AEU. Así que lo mejor que podemos hacer es callarnos la boca y darle la oportunidad a ellas que nos expliquen. Adelante, compañeras, vamos arriba, explíquennos y estamos acá con ustedes. Hola, buenos días, compañeras. Estamos acá tratando de armar un Zoom para la cadena de Resistiendo la Pandemia. Les quiero contar que este es un proyecto de divulgación de temas sindicales y políticos. Es una cadena que se va a repetir en Tacuarembó, en Salto y en Rivera, por ahora. Es un proyecto bastante ambicioso, se llama Resistiendo la Pandemia, sale los domingos, y tenemos la aspiración de poder transmitir que sea un instrumento de lucha constante desde los mismos conflictos, desde las ollas populares. Hay un montón de conflictos que la gente no sabe, que no los conocemos, pero que sí existen. Problemas en Tacuarembó en estos momentos, los compañeros, la gente que está cortando árboles, en la forestación, está en graves problemas. Nosotros pretendemos transmitir desde los lugares mismos. La invitación a este Zoom es fundamentalmente para entender qué está pasando en el Banco República, para entender qué está pasando, cómo se va privatizando el banco. Días pasados, el domingo pasado, hicimos un audio, porque no pudimos hacer un Zoom, con el compañero Legazpi. ¿Sabés qué? Con Legazpi. Se corta. ¿Se te corta? Con Legazpi. Un poco. En la cual nos comentó todo el tema, un poco, de lo que estaba pasando en la interna del Banco República como sindicato. ¿Y quién mejor que tú, que sos la presidenta del sector público, y tú, que sos una compañera, que nos cuenten cómo se está privatizando el banco, desde cuándo empezó esto, cuáles son los entramados
y después que nos cuenten qué está pasando adentro del sindicato, realmente, porque es muy preocupante lo que está pasando. Entonces queremos que el público, que la gente, que los compañeros que nos escuchan, que son alrededor de 2.500, tengan informado de lo que está pasando. Adelante. Muy bien. ¿Querés vos, Sofi, empezar? Sí, empezamos de repente con el tema de las privatizaciones y después ir a la situación actual, si les parece. Sí, perfecto, lo que digas tú. En realidad, bueno, el tema de las privatizaciones en el Banco República, bueno, en la banca oficial en general, ¿no? Pero en el caso específico del Banco República vienen hace varios años, o sea que no es una novedad en ese sentido. Hubo distintos procesos donde en algún momento una de las cosas que se habían privatizado era la parte de análisis de crédito, de las carpetas de crédito corporativo, por ejemplo. También tenemos, sobre todo, la parte más visible de repente para la gente que concurre al banco, es la parte de la seguridad, ¿tá? Que tenemos a G4S y a Prosegur, y también una cantidad de tareas que antes las hacían funcionarios genuinos del banco, hoy por hoy están en manos de compañeros jóvenes del programa Yo Estudio y Trabajo, o bien de empresas que están tercerizadas por repúblicas microfinance. Lo fundamental en estos casos, como para entender la problemática, hay, digamos, dos vertientes. Por un lado, el tema del trabajo en sí, o sea, que son tareas que si bien el banco siempre manifestó que no iban a sacar tareas que fuesen como de valor para el banco, en realidad las tareas que ellos entendieron que quedaban por fuera de eso, obviamente no dejaron de existir. Entonces, esas tareas las hacen hoy por hoy estos chiquilines, en el caso de los de República Microfinanzas o Yo Estudio y Trabajo, y a su vez las hacen con un esfuerzo personal súper alto, porque en realidad ellos tienen contratos de un año, donde en ese año, básicamente cuando llegan a una dependencia, tienen que aprender toda la operativa del banco, cómo funciona, cómo es el proceso de los trámites, a quién derivar, y todo un conocimiento como hiper específico y al detalle, que cuando ellos se van, eso se pierde. Entonces por un lado, para ellos es súper estresante el tipo de trabajo de llegar y de un día al otro tener que tener una cantidad de información que nadie les dio, y a su vez para el banco mismo es una pérdida constante de gente que tú estás formando y que se está yendo. Eso en cuanto al trabajo en sí, al conocimiento. Y por otro lado después está también, ¿Cuándo obviamente, las empezó esto? condiciones. Disculpa que te interrumpa. ¿Cuándo empezó este proceso? Hace Y muchos ese años. proceso, sí, claro, con República Microfinanzas no recuerdo bien cuándo fue, pero no sé, Lore. Lo que pasa es que República Microfinanzas es una SA, que es 100% propiedad del Banco República, que es lo que se crea cuando la crisis del 2002 y el cierre del Banco de Crédito. Era una colateral del Banco de Crédito, que era Rilomán, donde quedaron un montón de trabajadores en la calle, porque no eran específicamente trabajadoras bancarias. Entonces se permitió también por parte de la organización que estas trabajadoras, en vez de ingresar a la banca con el acuerdo 3x1, que fue lo que pasó con los compañeros provenientes del Banco de Crédito y del Banco Caja Obrera, cuando la crisis, estas trabajadoras en realidad ingresan ¿de qué manera? Es decir, se hace una negociación entre el gobierno y el sindicato para conformar esta sociedad anónima, que ya la sociedad anónima es una privatización de un crédito específico del Banco República, que es las microfinanzas. Entonces se genera esta SA y todas estas trabajadoras, que no eran específicamente bancarias, porque eran las trabajadoras de las tarjetas de crédito, entonces como que tenían otro rango, ¿no? Entraron a trabajar con contratos de 8 horas, como trabajadoras privadas, en esta empresa que se iba a dedicar a las microfinanzas. ¿Qué pasó? En realidad, primero fueron las microfinanzas y cuando quisimos acordar tenían firmado un contrato para hacer promociones. Es lo que tenemos ahora en las dependencias, que es lo que un poco introducía Sofía, es decir, tenemos trabajadores del programa Yo Estudio y Yo Trabajo, que es violatorio además de la Ley de Empleo Juvenil, que establece claramente que los trabajadores los estudiantes estos y este programa en realidad no podrían sustituir puesto de trabajo genuino, está específicamente prohibido en la actividad privada. Sin embargo, los gobiernos anteriores, además, porque eso fue el gobierno frente a Frisia, el plan Yo Estudio y Yo Trabajo no es de este gobierno, es de los anteriores, sustituyen puesto de trabajo genuino con contratos de un año, pero que se asocia con toda esa pérdida de conocimiento, y además hay convenios también que muchos chicos vienen y chicas vienen de contextos críticos, lo cual es increíble, pero en lugar de otro tipo de situaciones como abuso sexual, atropellos de todo tipo, no están sindicalizados, nadie los quiere sindicalizar, y es un poco la situación que tenemos
con esa situación luego que viene de microfinanzas, que también contrata promotoras, que ahora detectamos un poco la gente de BTL, Sofía, que eso vos también lo manejás, porque hasta fuiste en dependencias, que en realidad lo que hace esta gente que ven los viejitos y tal, en cajeros automáticos, y que te ayudan con el internet en las dependencias, son estas trabajadoras y trabajadores que cobran chirolas. Vos ahí me podés complementar porque eso lo estuviste viendo mejor vos. Sí, aparte también otro detalle, hay como un sistema, ya de por sí el sistema es bastante perverso, ¿no? Pero a su vez tenemos como situaciones distintas. Hay compañeras o compañeros que los contrata directamente República Microfinanzas, y a su vez también están estas otras empresas donde en realidad se subcontrata, por ejemplo, como decía Lore, a BTL, a Rilomán, y la otra es Clave, donde ellos a su vez ahí contratan a otra persona que es la que eventualmente hace la tarea. Entonces, en esa mano que se va pasando de empresa a empresa, obviamente, para el trabajador eso implica cobrar menos. Y a su vez, por ejemplo, tenemos lugares como el centro de contacto del Banco República, donde la mayoría de la gente que trabaja ahí, que atiende, que también es un lugar como de muchísimo estrés, de alto, como tienen que estar como muy atentos y manejando muchísima información, y la mayoría, hoy por hoy, de la gente que trabaja en el centro de contacto de Banco República son trabajadores tercerizados. Lo que decía Lorena también es súper importante en el sentido de que ellos no estaban sindicalizados. Ahora se está viendo la posibilidad de poder variar eso, pero entonces también quedaban en una situación de vulnerabilidad, no solo ya por el tema de los contratos al año, sino que quedaban en una situación de uno a uno tener que ir cada una a reivindicar lo que le parecía correcto, o cuando no se cumplían los contratos. También otro tema, que a veces directamente no tenían acceso a sus propios contratos. Eso fue una de las cosas que nosotros pudimos visualizar. ¿Qué es eso que no tenés acceso a tu propio contrato? No los daban, o sea, no les daban copia. Es una cosa que aparte no fue un caso, fueron varios, que de hecho incluso nos ha hecho muy compleja la situación de poder hacer un análisis real de cuáles son, porque también una de las cosas que vimos es que hay una variabilidad de contratos mismos dentro de cada una de estas empresas. ¿Esto es a partir de la nueva administración o esto ya viene de antes? No, esto viene de hace años. O sea, de hecho, ya por lo menos en 2017, en una asamblea del Banco República, ya habíamos visualizado toda esta situación y ya se había denunciado en su momento. La era Caloya. No era nuevo. Esa fue la era Polgar. La era ahí Polgar. era claro. No, pero Caloya Sí. también privatizó, ¿no? O sea, y además fue muy rancio en cuanto a la represión sindical también para algunos sectores, ¿no? O sea, ahí lo que hubo fue una connivencia. Bueno, lo que hablamos también, ¿no? La pérdida de independencia de clase del movimiento sindical cuando asume el gobierno frente amplista, y eso se vio reflejado no solamente en AEU, sino en muchos sindicatos integrantes de la convención. Entonces, es una situación que se profundiza. El tema es que los gobiernos frente amplistas cubrían de cada 3 vacantes 2. Se perdían vacantes, se perdía una cada 3, obviamente una pérdida de vacantes. ¿Cómo se sustituían esos trabajadores? Con contrataciones directas en algunos casos, que en realidad son violatorias del TOCAF. Eso luego, después de nuestras denuncias, lo regularizaron. Es decir, ya no contrataba directamente el banco, que hacía, contrataba directamente a microfinanzas, y eso estaba permitido. Ahora bien, microfinanzas no podía subcontratar. Si subcontrataba, ya ahí el banco tenía que hacer un llamado a licitación. Entonces ahora el banco hace llamados a licitaciones para sus propias empresas privadas, termina ganando la licitación microfinanzas, o en algunos casos otras, como en este caso, ¿no? En el caso de BTL se hizo un llamado abierto, entonces el banco, la propia sociedad anónima del Estado se presenta a la licitación y pierde contra una empresa privada como BTL, que el nombre de fantasía es Clave, y son... ¿Y a quién responde? ¿Es una sociedad anónima? ¿Cómo es? No, esto es una SRL, además. BTL SRL es unos 2 hermanos, son Pini, de apellido, Andrea Pini, que es la responsable, y el hermano, no me acuerdo el nombre de pila, trabajan hace años en esto, además están en las páginas de negocios, cómo se han enriquecido con su superempresa. Y estos trabajadores que tenemos ahora cobran 106 pesos la hora nominal. ¿Ah? Entonces, ¿qué pasa? ¿Y qué fue lo que pasó? Nosotros lo que denunciamos durante el 2017... Menos que una colaboradora doméstica. Era lo que decía Sofía, no, y además están fuera de rubro, y además las tienen como promotoras cuando no hacen promociones. O sea, eso no es. Uno como sindicato puede decir, a ver, está bien, vas a inventar una nueva tarjeta de crédito. ¿Viste? ¿Cuántos trabajadores precisas? 500. ¿Qué hacemos? ¿Presupuestamos 500 personas por una promoción de un mes? No, está bien. Entonces, bueno, tenés razón. Ahora,
dicen que los contratan para promociones, no los contratan para promociones, entonces están fuera del rubro y del subrubro en la negociación colectiva, perciben menos que el rubro en el que debieran estar, no tienen contratos, o los contratos que tienen son renovables cada 3 meses y siempre están a prueba. Entonces hacen contratos a 3 meses y te dicen, estás a prueba por 3 meses. Pero ¿cómo que estás a prueba por 3 meses y contrato por 3 meses? Y luego me renuevan el contrato y así la van llevando. Y ahora lo que estamos investigando es que también habría, estarían haciendo mal los aportes a BPS, lo cual ya es gravísimo, es decir, le pagan al trabajador determinada cantidad de dinero y en realidad le vuelcan al BPS por menos horas, entonces ahí... Es una vieja técnica de las empresas privadas. Por supuesto. ¿Y qué pasa? Las empresas estatales, porque esto es a través de la ley de tercerizaciones, ¿no? Donde establece claramente quién es responsable de lo que haga o no haga la empresa a la que contratás. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Esta empresa que vos contratás en realidad, el banco le pide un depósito, una especie de garantía de un 5% del importe total y qué sé yo, para cubrirse de cualquier juicio laboral que puedan hacer estos trabajadores ante la empresa. Pero al mismo tiempo tampoco controla ni que la empresa pague en fecha, porque como le da igual, porque tiene el depósito y sabe que no va a ir a juicio por los trabajadores, entonces el propio Estado está contratando personas que saben que están en situación precaria, violentando las leyes laborales, y se entiende absolutamente cuál empresa privada. Es un poco el tenor de lo que vamos ahora, es cómo convertimos lo público en empresas privadas con la lógica privada, cuando son empresas de servicio público que lo que hacen es cubrir derechos. ¿No es el banco de todos? Yo tengo un banco, un banco. Bueno, te digo que no tenés en realidad un banco. Yo, disculpame, yo te haga deprimir de esta manera que te diga está súper verdad. Pero Yo no tenés, pensé que tenía un banco. No tenés. Esa es un poco la situación y no empieza. Nosotros decimos, este gobierno lo que hace es profundizar lo que ya viene haciendo el otro. Por eso decíamos, el otro gobierno tenías de cada 3 vacantes que se generaban, cubrías 2. De cada 3, 1. Pero además, eliminan todas las vacantes que el Frente Amplio no llenó. Entonces, en realidad se eliminaron más de 1000 vacantes generadas hasta diciembre del 2019 por el decreto de la OPP de este año. Claro. ¿Ah? Entonces decimos, es una continuación y de alguna manera es el gobierno anterior que le da pie, como sucede en otro montón de situaciones, ¿no? Que vemos como los piquetes, como los temas de... Bueno, hay un montón de situaciones donde ¿quién sentó las bases? Para que esta profundización, que ahora este gobierno simplemente recoge lo que está sentado, bueno, la apertividad de los convenios colectivos, ¿no? Que fue uno de los últimos proyectos que largó el Frente Amplio antes de retirarse, ¿no? Decir, bueno, vamos a darle bolilla a la OIT y vamos a eliminar la apertividad de los convenios colectivos. Entonces, todas esas situaciones son las cosas que nosotros los analizamos porque lo que le decimos a la gente un poco es, bueno, las empresas son nuestras, lo que sí, en realidad el banco es nuestro. Sí, el banco es de todos. Es de todos, el dinero de las ganancias van para todos, y más además en el caso del Banco República, que es bien particular también, las ganancias que tiene el Banco República por los créditos sociales, o sea que incluso no solamente porque es nuestro, sino porque las ganancias del banco que se redistribuyen entre todos, también en un altísimo porcentaje son generados por los intereses de los préstamos que nos dan a los trabajadores y a los jubilados. Entonces, si será nuestro, es recontra nuestro. Cuando digo recontra nuestro, digo que es recontra de los jubilados y recontra de los trabajadores. Porque más del 30%, muy bueno aclarar eso, lo que estás haciendo. Más del 30% de las ganancias del banco proviene del bolsillo. Proviene del bolsillo. Digo, de hecho, ahora con la pandemia fueron millones de dólares que esta reprogramación que se hizo. Si se acuerdan que cuando el inicio de la emergencia sanitaria, a los privados se les suspendieron los pagos de cuotas y a los trabajadores públicos y a los jubilados se les dijo, bueno, podemos reprogramar para adelante, pero te vamos a cobrar intereses. Bueno, esos intereses fueron millonarios. No solamente el Banco República aportó al Fondo Coronavirus, que no lo hicieron, sino que también los trabajadores aportaron con determinados salarios, y además aportamos trabajadores y jubilados públicos con esa ganancia que tuvo el Banco República a través de los intereses que pagamos por postergar las cuotas, ¿no? Bien, ahora, nos hemos dado cuenta todos que las agencias que cobran como Hábitat, como Red de Pagos, cada día más se están apoderando de cosas que antes las hacías en el banco. Ya son depósitos, una serie de tareas que eran típicamente bancarias, hoy pasaron a Red de Pagos. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Qué pasó con ese proceso? Bueno, ese proceso en realidad nosotros fue algo que desde un principio ya vislumbrábamos que iba a terminar en esto que está pasando ahora y que probablemente además todavía tenga lamentablemente un espacio para seguir profundizándose y que cada vez den más servicios. En la medida en que el banco empezó a tomar resoluciones de que había ciertos tipos de clientes que en realidad básicamente prefería que no pasaran por las dependencias y que los depósitos
o retiros de cierto valor se tuviesen que hacer exclusivamente por cajeros automáticos o por las corresponsalías. Ahí empezó la gente a ir a esos lugares, que además también convengamos que no hay que ser ingenuos, también son empresas que ellos mismos dan sus propios préstamos, que ellos mismos tienen tarjetas prepagas, lo que fuese, entonces también tú le estás pasando a tus clientes para que ellos perfectamente puedan ver su operativa, armar desde una base de datos, o sea que en realidad a nivel de negocio es muy poco inteligente. Cada vez más se insiste en esto al punto de que ahora la entrega de tarjetas de crédito también se plantea que se puede hacer por allí. En su momento, yo me acuerdo que el sindicato había hecho una denuncia de que miembros de la dirección del banco, del directorio del banco, estaban de alguna manera vinculados a estas grandes redes. ¿Qué fue lo que pasó con eso? ¿Quiénes eran? Ese era Pablo Muyal, uno de los directores que asumió cuando asume Jorge Polgar, en 2016, si no me equivoco, corrígeme, Sofi, si me confundo la fecha. Y nosotros lo que detectamos es que Pablo Muyal tenía esta empresa, es una empresa de auditoría, que de hecho trabaja todavía con el Banco Hipotecario, que es Stavros y Muyal. Él, un mes o así antes de asumir, él pasa todas sus acciones a su hermana, Alejandra Muyal, que tiene el 95%, pero es la empresa que le hace la auditoría a Red Pago. O sea, nosotros detectamos en el proceso que decía Sofía, es decir, el Banco República empieza a modificar las operativas, se empieza a sacar de arriba, como la policía diría, el pichaje, así lo digo en términos, sí. a decir, bueno, usted es pobre, no, acá un bancario no lo puede atender, empezamos a poner comisiones, si querías hacer cosas por mostrador, empezamos a poner comisiones, si no tenías más de 30.000 pesos, o 20, en aquel momento eran 20.000 pesos en la caja de ahorros, si quieres una caja de ahorro, no la de sueldo, antes de la inclusión financiera. Si vos tienes una cuenta de ahorro por 20.000 pesos, menos de 20.000 pesos te cobrábamos una comisión por tener la cuenta. Y después te empezamos a cobrar por los movimientos que hicieras si te atendió una persona. O sea, nosotros decíamos, bueno, si usted quiere atender a una persona, usted tiene que tener determinado poder adquisitivo. Entonces, de una manera, clase media alta lo atiende una persona, usted es pobre, lo atiende o una máquina o un trabajador tercerizado de una hábitat de un repago. Hábitat de repago que estábamos, en el 2017 estábamos en $1,5 millones, ya en 2018 ya habíamos pasado los $2 millones por mes de comisión. Joder, $2 millones, estamos hablando de $24 millones al año. Entonces, exactamente, y ahora, bueno, esa cifra un poco se perdió porque de alguna manera dice que el banco lo que hizo fue, a través de nuestras denuncias, denunciar, ¿está bien? Por menos, algunos menores importes, como pasó con el tema de las privatizadas y las contratas tercerizadas, lo mismo. Nosotros los acusábamos de que en realidad era más caro un trabajador privado por el intercambio que hacía, por el pasamano que decía Sofía, ¿no? O sea, nos salía 550 pesos la hora del trabajador masiva, se le pagaba a la empresa y el trabajador cobraba 100 pesos. Entonces, en realidad un trabajador genuino valía 250 pesos la hora. Entonces, era mucho más caro para los uruguayos y el trabajador percibía menos, en el pasamano se enriquecían estas empresas. Ese fue el proceso que hicieron ahora y que fue lo que obligó, lo que hizo después de la denuncia de nuestro gobierno frente amplista y lo que está profundizando este gobierno, es decir, no, me bajan todos los contratos. Me bajan todos los contratos. ¿Eso qué significa? ¿El empresario gana menos? Sí. ¿Nosotros pagamos menos en plata contante y sonante? Sí. Sí. Ahora bien, hay pérdida de hay fuga de conocimiento, hay fuga de información, ¿está bien? Hay otro tipo de situaciones que se generan cuando una persona que sabe que está teniendo trabajo por un año y luego se queda sin trabajo. Está claro. ¿Está? Esta situación que dice Sofía, le pasamos además clientes a estas redes de pago, que son pulpos, donde vos venís y decís, está bien, yo voy a hacer un depósito, me obligás a ir ahí a cobrar, no sé, o a pagar, a hacer un retiro de 500 pesos, a hacer un depósito de determinada plata, que no lo puedo hacer con un humano. Si quiero meter un humano, voy a hacerlo con ese trabajador tercerizado que gana 15.000 pesos por mes. Y digo, bueno, y yo quiero sacar un préstamo. ¿En qué te está atendiendo? Primero no tienes por qué tener una idea, porque te cobra el CASMU, te cobra la luz, te vende la entrada para el partido de fútbol, y además te tiene que saber dónde poner ese salario. Ahora, en el momento que te va a vender el crédito, lo que dice Sofía, ¿por qué te va a ofrecer el crédito del Banco República? Si trabajan para la Escotia, si trabajan para ellos mismos, si tienen su propia tarjeta, ¿por qué te van? Entonces, es eso, vos estás perdiendo negocio que se lo estás pasando gentilmente a la banca privada. A la banca privada y segmentando. Si soy el banco de todos, no, estás segmentando tus clientes. Con una visión pura y exclusivamente capitalista. Decir, bueno, vos me vas a dar dinero, ya vos te atiendo como una persona y te atiendo en un determinado sector y tal. El jubilado, el pobre que se joda.
a la fila o máquina o trabajador precario. Está claro. Yo no, esto da para mucho, es un tema muy profundo, y vamos a tener, creo yo, si ustedes están de acuerdo, otras oportunidades de poder profundizar el tema. Me interesaría hablar un poco, que nos cuenten cuál es la interna en estos momentos del sindicato. ¿Por qué digo esto? Porque hemos sentido varias versiones, pero qué mejor que ustedes, ¿tá?, para que nos informen qué está pasando con el tema de los correos, con el tema de las elecciones, en varios sindicatos. Por ejemplo, en Adión ya se suspendieron las elecciones y hay varios sindicatos que van en esa línea de suspender el ejercicio democrático de los trabajadores. Hay en dos líneas bien claras. Primero, no se permite la expresión democrática de los trabajadores, y segundo, es garantizar que se queden los que están. ¿Tá? Entonces, Totalmente. es un corse de fierro antidemocrático, y cuando hablo de democrático no hablo de la democracia burguesa, que todos conocemos, sino estoy hablando de la democracia obrera. Estoy hablando de los trabajadores, cómo los trabajadores nos organizamos para elegir nuestros dirigentes, ¿verdad? Entonces quisiera que me hablaran un poquito de cuál es la interna en estos momentos del Banco República con relación a EVO. Bien. Bueno, en realidad hoy por hoy, como sabrás, a raíz de las dos opciones que hay del referéndum para la LUC a la interna de AEU, eso obviamente terminó generando, bueno, iba a decir contradicciones, pero más bien lineazos, digamos, donde básicamente, en realidad, nosotros lo que tenemos es que el Consejo Central, ¿no?, como organismo había resuelto, acá me lo anoté, en octubre del 2020, ir por el camino largo de la recolección de firmas para todos los artículos que sean derogables por plebiscito, ¿tá? Eso es lo que había resuelto el Consejo Central, camino largo de todo aquello que fuese derogable. Después, cuando eso pasa al PIT-CNT, cuando se va, bueno, a la mesa representativa, en realidad lo que alega la agrupación 98, que es la que tiene la mayoría en el Consejo Central, es que en realidad... ¿Quién es que está yendo al PCNT, perdóname? El secretario general. Va por la 98 el secretario general, sí. Bueno, ellos alegan que por un tema de que lo que había un máximo acuerdo en llevar nomás la opción de, los 135 artículos, ¿bien? Que ya de por sí en realidad ya no era lo que se había votado en el organismo de todos los artículos derogables. O sea, eso ya era una interpretación personal o agrupacional en todo caso, pero que no era por lo que se había votado orgánicamente, ¿bien? Entonces, acá es importante tener en claro dos cosas. O sea, EVU funciona. Por un lado, o sea, están las representativas de los bancos, los consejos del sector, público y privado, y sobre eso el Consejo Central. Entonces, ¿cómo se compone a nivel de los votos de los afiliados? Es súper distinto la parte de banca privada que de banca oficial. Entonces, esta agrupación tiene la mayoría, sí, en el Consejo Central y en banca privada, pero no así en la representativa, por ejemplo, del Banco República, ni en el Consejo de Sector Financiero Oficial. ¿Bien? Entonces, ellos, a partir de ahí, que se expresan a nivel personal, pero termina siendo por todo el gremio, resuelven nomás ir por los 135 artículos, y no solamente eso, sino que después, cuando desde la casilla de correo de la representativa del Banco República sale un volante agrupacional nuestro, manifestando ir contra toda la LUC y explicando por qué nuestra posición, después nos encontramos con que sin que mediase aviso siquiera, nos habían cortado el acceso a los correos de la representativa del Banco República y el Consejo Financiero Oficial. Esto es grave en todo sentido. Primero que nada, bueno, el acto en sí, obviamente, ¿no? Dejarnos sin contacto con los afiliados, a su vez, también era un acceso al servidor, o sea, ni siquiera podíamos acceder a todos los documentos, informes que nosotros hacemos y todo, que lo guardábamos en ese usuario de la computadora, como uno hace cuando está trabajando en cualquier lugar y dando por bueno de que no van a venir a cerrarte ese acceso, sino que, bueno, por ejemplo, en el caso de República en específico, nosotros nos quedamos sin poder acceder a los mails de todos los funcionarios que nosotros le mandamos de forma masiva, información o lo que fuese. A su vez también parece como muy poco inteligente
el argumento que ellos manejan, por ello me refiero a la agrupación 98 en específico, que yo acá me anoté, lo voy a leer textual, de un volante que ellos sacaron, que dicen, es una miopía política llevar adelante una iniciativa diferente de la que llevamos adelante las organizaciones sociales. Confunde a los trabajadores y divide las fuerzas. Esto es grave porque, primero que nada, que diga que confunde a los trabajadores, a mí me da que más bien se los menosprecia y que no se da lugar a que precisamente si uno le da dos opciones y habilita el debate, eso es lo que enriquece. Claro. Entonces, que uno mande una postura contraria no tendría que entenderse como confusión o como división, porque ellos siempre pregonando por la unidad, ¿no? Pero en realidad una unidad que termina siendo bastante autoritaria, y es unidad siempre y cuando sea lo que yo digo. Entonces, para la masa de los trabajadores era un momento fundamental de haber aprovechado precisamente para reconstruir una cantidad de cosas, un debate sobre ideas, sobre conceptos, y lo más triste es que es eso, es una oportunidad perdida y que sigue dañando muchísimo la organización sindical, porque Perdón, hay un segundito. muchos compañeros, sí. Un segundito, ¿no? Para ver si entendí No, bien, porque realmente puede ser confuso esto. A ver, sí. Banco Oficial tiene una posición con respecto a la LUC, ¿verdad? Es decir, contra la LUC total. ¿Es así? Exacto. O, en todo caso, juntar En las realidad, dos firmas. ¿Tá? Tanto es por que la LUC eso total. es lo que se resolvió. Sí. Y eso es lo que resolvió también el Consejo en su momento. Este señor, que es el delegado, el secretario general de EU, que va al PIT-CNT, cambia la pisada y hace acuerdo con la dirección del PIT-CNT. Eso se lo deben haber enseñado en su viaje a Israel, digo yo. Porque cuando fue a Israel, después nos vino hablando de la democracia israelí, me recuerdo. Y ahí trató de dar conferencias, estuvo en algunos lugares dando conferencias sobre la democracia en Israel. No visitaron a los palestinos, ni siquiera a los israelíes presos, los soldados israelíes que se niegan a ir al frente de batalla. Es este señor. Bien, Gamberra, para entendernos mejor. Lo digo yo, con nombre y apellido. El señor Gamberra. Cambia, eso se le enseñaron en Israel, se ve, y hace acuerdo. Después de eso viene la censura, algo que en un sindicato y dentro de la clase obrera, la historia del movimiento obrero uruguayo no lo permite. La historia del movimiento obrero uruguayo, cómo nace el movimiento obrero uruguayo, cómo nace la Convención Nacional de Trabajadores, nace justamente de la lucha y de la lucha de ideas entre diferentes tendencias, entre Gatti y Duarte representando una tendencia anarcosindicalista y los compañeros del Partido Comunista representando la línea del Partido Comunista. De esa unidad, de ese debate de ideas se forma la Convención Nacional de Trabajadores. Claro, pasó mucho tiempo, eso es verdad, pero no por eso es menos válido. Lo que no se puede permitir de ninguna manera que una dirección sindical no solamente censure al resto de los trabajadores, sino que le corte las vías de comunicación. ¿En qué estamos con eso? Sí. Yo doy mi opinión aparte, porque quiero aclarar, perdona, en este asunto yo no soy un periodista, y esto lo quiero dejar muy claro, yo soy un militante social, ¿tá? Y hablo de parte, no hablo solamente para informar, hablo de parte y me siento integrante de la clase trabajadora, como es dirigente sindical. ¿Tá? Entonces no es que yo sea neutro, no, yo no tengo ninguna neutralidad, yo hablo de la posición de los de abajo. ¿Tá? Entonces, eso para la gente que nos está escuchando, que no se vaya a creer que yo soy un periodista, por eso digo lo que digo. Claro. Un periodista tendencioso. ¿No? Ahí está un periodista tendencioso. Pero fíjate cómo tira línea, es peor que los del informativo de la noche. No, exacto. Tiramos líneas. Para que no sea nadie, que no haya confusiones. Yo no represento ningún partido, no represento ningún grupo, yo soy una persona, un militante independiente, y soy un militante clasista, para entendernos bien. Esa es la historia de mi vida. Y los errores los he pagado en primera persona como miles de uruguayos. Entonces, bueno, digo, para que nadie se vaya a creer que yo soy una persona neutra. Claro. Y no los invité a ustedes, compañeras, para que vinieran acá a hacer letra. Vinieron y las invité, como vamos a invitar a compañeros de otros sindicatos, para saber hoy la realidad de los sindicatos. Si tú te pones a pensar que en ningún informativo de radio, en ningún informativo de la televisión se habla, por ejemplo, de la luz total, de firmar por la luz total, no existe. Si vos te pones a pensar que los únicos entrevistados en los grandes medios de comunicación son nada más que aquellas personas que forman parte
de lo que yo personalmente llamo, yo lo llamo burocracia sindical, en la dirección de la burocracia sindical. Bueno, a nosotros como trabajadores, y yo creo que a un montón de gente más nos interesa la opinión de ustedes. Por eso están acá. Claro. Disculpa que te haya cortado, pero creo que era importante aclarar esto. A esta altura. No, Adelante, compañero. no, está bien y en realidad es también lo que tú estabas diciendo, o sea, la razón de ser de las diferentes líneas de pensamiento dentro de cualquier sindicato precisamente es para dar distintas opiniones, para pensar, para enriquecer el debate y para llevar eso y hacerlo con los trabajadores. O sea, de ninguna manera nosotros entendemos que la gente que está en el sindicato teniendo X cargo en un consejo acá o en una representativa pueda pasar con la aplanadora y decir cuáles son los discursos válidos y cuáles no, y cómo se puede mandar la información y cómo no, porque aparte, de hecho, el argumento de ellos, ¿no?, sería como agarrándose de los estatutos diciendo que fuimos como contra una resolución del Consejo Central. Eso de por sí ya es mentira, porque la resolución era ir contra todo lo derogable. Y también, a su vez, nosotros lo que dijimos es vamos a llevar las dos papeletas para que cada uno firme de acuerdo a lo que considere pertinente. Pero era eso, era la oportunidad que obviamente lo vamos a seguir haciendo, a ver, porque por no tener el correo de AEBU, igual abrimos un correo por fuera y lo hacemos de otra forma, ¿no? Pero es esta tranca todo el tiempo, el palo en la rueda, para algo que tendría que ser el interés genuino y real de cualquier persona que Lo que pasa es que ustedes son dirigentes sindicales y hay que saber una cosa, digo, sobre todo para los jóvenes. Nosotros somos representantes sindicales. Igual esa es una diferencia. Sí, representan, no, correcto, correctísimo. No es lo mismo. Correcto, son representantes sindicales. Tienes razón, te agradezco tu aclaración. Pero sobre todo para los jóvenes, para la gente joven. Hay que aclarar que AEBU siempre fue una cantera de dirigentes políticos. Siempre fue. Tú agarres por donde agarres, encontrás siempre que provienen de AEBU. No solamente de la izquierda, sino grandes dirigentes políticos de intención revolucionaria, ¿tá?, salieron de AEBU, de su militancia en AEBU. ¿Tá? Ahora, estos personajes, evidentemente, al estar vinculados, ¿tá?, lo mismo que la dirección del PCNT, han atado durante 15 años en esta fiesta liberal socialdemócrata, han atado los intereses de la clase como furgón de cola de un sector político determinado. Y parecería que hoy por la actitud de ellos, digo, por lo que ustedes están contando y por lo que vemos, siguen atados a ese furgón de cola y tratando de cumplir los compromisos que ese sector político, ¿tá?, tiene con el gobierno actual. No nos tenemos que olvidar que se negoció casi el 50%, un 48.7% de la luz en el Parlamento. No puede hacer otra cosa el PCNT, porque ellos nunca pensaron, honestamente, que fuera a salir una segunda opción. Esa es la realidad. Hay un quiebre político, ¿tá?, por el patoterismo, nada más, digo, porque si se hubiera, cambió la cosa de un lunes a un miércoles, ¿ya?, y crearon un abismo con el movimiento social. Bueno, bien, esto hay que tenerlo claro. Hay dos opciones para la luz, y lo que nos interesa, creo a todos, de intención revolucionaria o no, es garantizar la democracia obrera, de garantizar que los obreros, los trabajadores, nos podamos expresar libremente y que triunfe quien tenga que triunfar en la lucha de ideas. Estos personajes parece que están aplicando la dictadura sindical. Claro, te cortan el correo, te cambian y no podés ni decir ay. No, es brutal porque además en este momento donde, claro, es la dificultad que hay, además con el tema del famoso miedo a la pandemia, ¿no? Es un momento también que... Claro, sirve para todo. Sirve para todo, incluso para esta gente que se quiere quedar con los sillones, ¿no? Porque terminaron habiendo elecciones municipales, incluso con la epidemia. Y nosotros, o sea, en AEBU también se viene lo que pasó en ADEON. Entonces, acá hay dos cosas que me gustaría comentar. Dale. Por un lado está en cuestión la legitimidad. O sea, ¿quién legitima y cómo, quién legitima a la convención, al secretariado ejecutivo de la convención, cuando se toman estas decisiones sin consultar a las bases? Porque claro, entre la pandemia y habría que ver, en realidad, en el caso de AEBU seguramente tampoco hubiera habido asamblea en el sector privado, porque hace más de 20 años que no hay una asamblea de todo el sector
para discutir esto. 20 años. Sí, en una asamblea del sector, porque es ese tipo, es el sindicalista burócrata donde los trabajadores quieren hablar con su dirigente, porque esos son dirigentes le tienen que pedir por escrito una reunión. Y ahí ven si los atienden, que es bien diferente al sector oficial, donde fue el único sector que convocó una asamblea y la única resolución colectiva que tiene el sindicato bancario en su conjunto o en algún sector es el sector financiero oficial, que hicimos una asamblea, le hicimos a la intemperie, la trataron de boicotear de todas las maneras posibles, pero vinieron 400 trabajadores, que no llegamos al quórum, pensábamos 500, porque somos 5.000, pero para nosotros 400 trabajadores, que 400 trabajadores nos digan lo que hacer, es mucho mejor a que me lo digan 11 personas o que lo digamos los 11 consejeros. Entonces, ese era el mandato, ese mandato fue ratificado por todo el Consejo Sector Financiero Oficial, luego fue ratificado por el Consejo Central, y es el secretario general que cambia el voto. Y de hecho, esta situación que dice Sofía, nos sacan el correo electrónico, no solamente la representativa del Banco República, sino del Consejo del Sector Financiero Oficial. Eso es una actitud realmente que, bueno, ni los milicos hicieron eso, digo, no, a esta altura. Sin que siquiera el Consejo Central se reuniera para cambiar el voto y para decirle a Gambera, hiciste cualquiera, pero te respaldamos. Entonces Gambera va a hacer cualquiera, vota lo que él quiere, lo que quiere su partido político, su fuerza política, incluso amenaza al propio PCNT a decir, si ustedes cambian el voto y si ustedes reconsideran la votación, que en un momento se había perdido por el parcial, por el total se había perdido, se pide la reconsideración. Y hay sindicatos que votan en contra de reconsiderar. Uno de ellos fue a AEBU, que además amenaza con retirarse. Es decir, AEBU se va si esto se vuelve a considerar. FENAPES fue algo parecido, porque no fue solo AEBU. Fue a FUTU y fue FENAPES. En el caso de FENAPES, lo que sucedió fue que en la primera votación FENAPES vota a favor del referéndum total. Lo que hace es, de luego, cuando se pide la reconsideración, porque no sale esa votación, FENAPES cambia ahí. Lo que decimos no es que cambió el voto, es que vota en contra de reconsiderar por la total, que era el mandato que tenía, que no es exactamente igual, pero hay que hacer la precisión, porque cuando uno dice FENAPES cambió el voto, no, el primero no lo cambió. El segundo operó en contra de su propio mandato. Eso es importante. Y a FUTU, fueron 3. Entonces, qué importante que es la coordinación entre todos nosotros también, porque ahí es donde uno detecta que no está aislado, que esta situación se está dando en un montón de sindicatos. Entonces, acá lo que hay que ver es, también tenemos sindicatos como, es decir, bueno, hay algunos sindicatos que eran de tendencia, como si se quiere, un poco más, ¿no? Más a la izquierda, dentro de la propia convención, ¿no? Tenemos toda la línea de articulación, tenemos la línea de Joselo, tenemos la línea de los 8, o sea, tenemos también otras corrientes que acatan, y esa es la discusión que tenemos que dar los trabajadores, terminan acatando un supuesto mandato de PIT-CNT, que además permanentemente hablan como que fuera una central. Pero Joselo no tiene tendencia. El tema acá es que vos estás legitimando una votación que en realidad no te mandata, y eso es interesante cuando hablamos de unidad, porque a ver, si hubiera un mandato y el PIT-CNT pudiera mandatar sindicatos, que no es la realidad porque no es una central, exacto, es una convención, no estaría la gente de UTAA diciendo yo no junto nada, el sindicato policial, que es otra discusión si tendrá que hacer o no, yo no junto nada, pero parece que a usted tiene que juntar, y a Evo tiene que juntar porque dijo el PIT-CNT. Entonces eso no es verdad, eso es una convicción que tienen las dirigencias de hacer lo que dice el PIT-CNT por determinado motivo, y ahí viene el otro tema de la unidad. ¿Unidad para qué? ¿Y quién está legitimando al PIT-CNT que no consultó absolutamente a nadie? Porque el PIT-CNT no consultó y porque los sindicatos no hubo una sola instancia colectiva donde los trabajadores pudieran decir contra qué artículos, si contra todo o contra ninguno de la LUC querían ir. Entonces, esa es una discusión en el movimiento sindical que es bien interesante. Y luego está la parte del tema de las elecciones, que también a nosotros ya nos propusieron. Además es increíble, porque la propia comisión electoral es la que le sirve en bandeja al Consejo Central todos los argumentos de por qué no pueden garantizar que las elecciones se hagan de la mejor manera, ¿no? Nosotros le dijimos, bueno, primero, mira, las excusas que les ponga el Consejo Central, porque vos en realidad lo que tenés que hacer es dar cumplimiento del estatuto. El estatuto dice que tenés que hacer las elecciones en abril. No es lo tuyo, concejal. Vos aconsejar no, pero bueno, con eso acabamos. Y lo otro que le planteamos fue, primero que es un tema ético, así nomás que te digo, no solamente es un tema estatutal, es un tema de falta de ética que yo dirección, pues yo tengo la presidencia del Consejo Sector Financiero Oficial, ellos tienen la presidencia del Consejo Central y tienen la presidencia del Consejo del Sector Financiero Privado. Somos los únicos por la cantidad de votos que tenemos participación en la comisión electoral. No están las minorías, no está el Partido Comunista, no está la gente del MPP. Entonces, nosotros decimos, vos que tenés la mayoría en el Consejo de Banca Privada y en el Consejo Central, me propones a mí, que tengo la mayoría en el Consejo de Banca Oficial,
che, o sea, en esta coyuntura, donde te corté el correo, porque vos no vas con el FA, te corté el otro correo, en esta coyuntura vos me decís, che, ¿vamos a votar juntos para suspender las elecciones? Es de loco. Es de loco. Nosotros dijimos, no, de ninguna manera, porque aparte realmente no es ético hacerlo, que lo plantee quien tiene la presidencia, porque si lo plantearan las minorías que tienen chance de decir, bueno, me puedo llegar a ganar ese lugar y estoy aspirando a, y voy a, ¿no? Sería más lógico que lo plantearan la minoría, que lo planteen la propia mayoría que tiene. Eso es inadmisible. O sea, en otras palabras, nos queremos quedar, muchachos. Estamos acá bien, nos queremos quedar, dejen perder todo. ¿Ah? Entonces después ahí va a venir la segunda discusión, que es la otra, que de alguna manera salvaguarda, y nosotros decíamos, bueno, mira, vamos a votar en contra, por supuesto, pero además les dijimos, y además les aconsejamos que si es realmente por la epidemia, porque ahí viene de afuera otra cosa, ¿no? Es decir, si es por la epidemia, tenés que hacer como hace Cuquito, cada 30 días te hago el cierre de frontera y lo evalúo. No me extiendo, no te podés extender el mandato un año. Porque no es lo mismo ser mayoría por 30 días y tener que estar rindiendo cuenta que la planificación que vos puedes hacer como dirección con un mandato extendido de un año. Yo te voy a hacer una observación, digo, que AEU se destaca de otros sindicatos. ¿Tá? Y es que AEU es, digamos, cuando hablamos de AEU, hablamos de muchísimo dinero. Hablamos de millones de dólares, así no me quedo corto. Ustedes son muy jóvenes, no se acuerdan con toda seguridad de cuando AEU perdió 3 millones de dólares. Esto no se comenta mucho, no se habla, ¿tá? Que fue cuando cerró el Banco de Crédito. La dirección de AEU tenía en el Banco de Crédito 3 millones de dólares. Pero heme aquí, que siendo presidente de AEU, no se enteró que el banco iba a cerrar. Cerró el Banco de Crédito y se perdieron los 3 millones de dólares. O sea, cuando hablo de millones de dólares, no estoy hablando de cualquier cosa. Estoy hablando de un sindicato que maneja, que tiene, primero, que tiene inversiones en forestación, por ejemplo, que tiene grandes inversiones en la forestación y recibe y recauda mucho dinero. Por eso es muy difícil que ellos saquen una declaración contra UPM, porque están yendo contra sus propios intereses de inversión. Estamos hablando de un sindicato que maneja millones de dólares y que prorrogar un año más la dirección es garantizarle que sigan manejando esa mole de dinero y no clarificar las cuentas. ¿Qué está pasando también en otros sindicatos? Acá no se clarifican las cuentas jamás. Entonces digo, bueno, señores, lo que hay que tener es democracia. Y democracia de trabajadores, ser transparentes. O sea, nadie sabe cuántos gastos tiene EU, nadie sabe cuánto gana EU, por ejemplo, de la forestación. ¿Cuánto ha ganado EU de sus inversiones en forestación hasta el día de hoy? Tú no me lo podés responder, tú como dirigente sindical ni lo sabías. No, sí lo sabía, pero no tenemos acceso nosotros a los números, y son las discusiones. Porque es plata de los trabajadores. A ver, estamos hablando de plata de todos, no de plata de una persona o de una dirección. Lo que pasa es que viste que es una violencia brutal, ¿no? Porque nosotros, claro, viste que los sindicatos terminan reportando al Ministerio de Educación y Cultura y vos jamás te podés plantear como clasista, como trabajador, terminar. Entonces vos no tenés margen, te llevan contra las cuerdas, porque te meten en la planadora y vos decís, por ejemplo, el sector oficial. Estamos pidiendo a la contadora de que asumimos, no mi presidencia, sino en la segunda vez que tenemos presidencia, o sea, empezamos en el 2017, dijimos, bueno, dame todos los números que me estás imputando a Banco Oficial, porque es el sector Banco Oficial, por estatuto, quien autoriza la salida de dinero. El Consejo Central ejecuta, pero es el Consejo de Sector quien dice plata para acá, plata para allá. Jamás nos incluyeron en las cuentas bancarias, que además están la mayoría en bancos privados, es increíble. No tenemos acceso a quién firmó y hacia dónde fuera. Vamos a volver a solicitar a través de nuestro delegado en la Comisión de Finanzas. Y mira, cada año acá hay que volver a pedir, porque tenemos gastos imputados al Consejo Banco Oficial, que desconocemos quién los firmó, quién los utilizó y para qué fueron. No tenemos acceso al total, no lo tenemos separado por su rubro, no sabemos cuánto fue de transporte, cuánto fue de materiales, cuánto fue de propaganda. Nosotros lo desconocemos. La gente de la 98 son las firmas, presidente, secretario y tesorero, que están registradas en AEU empresa, porque AEU también tiene un club deportivo, AEU tiene hogar estudiantil, AEU tiene guardería, o sea, no es solamente AEU tiene el camping de Piriápolis, AEU tiene el complejo Juanjo Ramos, AEU tiene el tema de la forestación, que no es AEU la caja bancaria. Complejo Juanjo Ramos, es complejo eso. ¿Qué le dirá el secretario general cuando se perdieron los 3 millones de dólares? Entonces, por eso te digo. Lalo Fernández y él. Acá, lo que sucede, sí, uno ha muerto y otro con el gobierno. Entonces, acá lo que sucede es que tampoco hay transparencia en los números. Nosotros, o sea, hay una apropiación de los espacios, hay una apropiación de la estructura, hay una apropiación,
O sea, eso es lo que hay. Si tenemos una burocracia sindical, realmente, ¿no? O sea, es la burocracia sindical con este aparato donde uno de alguna manera tiene que estar dando la batalla, y por eso digo, cuando los trabajadores, porque al final parece que la responsabilidad de la unidad termina siendo el que quiere ser el democrático, Exacto. y que la gente que te mete el gaucho y que te pasa por arriba con la planadora, te lleva hasta esas cuerdas donde vos decís, bueno, a partir de acá, ¿qué hago? Siempre van a haber diferencias en la dirección, el tema es que la diferencia en la dirección la saldan los trabajadores. Exacto. Entonces, en la medida que las direcciones no convocan a los trabajadores, es una pelea eterna. Con el tema de la pandemia es peor, porque la coyuntura no te permite tampoco, aunque ya te digo, nosotros hicimos una asamblea en la vía pública, lo hicimos en Plaza España, lo hicimos al aire libre con un frío polar, porque lo hicimos en julio, que fue boicoteada de todas las formas y maneras posibles, y tuvimos 400 trabajadores en la calle. ¿Por qué? Porque la gente está laburando. La gente va aglomerada en el bondi a trabajar. Ahí no pasa nada. Si vas de noche a la plaza, ahí viene la policía y te pega. Pero arriba del bondi vos podés ir a aglomerar. Yo decía, vamos a hacer las asambleas arriba de los bondi, compañero, porque ahí no hay aglomeración posible. Contratamos a Cucha o una cooperativa y vamos a las asambleas arriba de los zones. Ahí podemos ir 50, 60 o 70 y no pasa nada. Ahí no hay una aglomeración. Y por el otro lado, la gente puede ir a trabajar, pero no puede venir a militar, no puede ir a votar. Entonces, estamos como el gobierno. Pandemia para lo que me sirve. Pandemia para profundizar, pandemia para que las empresas puedan quitar personal, para rebajar el salario, para asegurarse dónde están, y si no viene, y si no te gusta, viene la represión. O por el lado de la fuerza bruta como la policía, por el lado que te quitó las finanzas, también nos cortaron el dinero, ¿no? O sea, hicimos una recorrida por Montevideo para llevar las 2 papeletas con fondos propios y con nuestros vehículos. Hicimos, fue una ida a Colonia, donde hay 8 trabajadores que quedan en sucursal Colonia también, que el tema de la pandemia y el ingreso de personal está haciendo peligrar todos los servicios públicos, no solo el muerto. Está OCE con problemas, está UTE con problemas. O sea, a ver, OCE estamos hablando de el agua potable y el saneamiento. Vos decís, bueno, está bien, el banco como motor del desarrollo. Ahora, si vos me comparas el saneamiento y el agua potable, pues por eso no podés sacar una tarjeta de crédito, estamos hablando de los servicios esenciales. ¿Qué te parece? Entonces, no hay gente para atender. Agencia Nacional de Vivienda, planteando cierres de sucursales en el interior del país, el problema de la territorialidad también, ¿no? También tenemos clientes A y B, para determinados servicios, claro, según tu categoría económica, según en qué casilla entras, y también tenemos una atención en Montevideo y otra atención para la gente del interior. Eso también es verdad. Bien. Compañeras, esta es la primera parte de otras largas charlas sobre temas más puntuales. Yo les invitaba, y quiero la autorización, sé que la tengo, pero quiero la autorización de ustedes para que esto se pueda repetir en este proyecto en varias páginas. ¿Ah? Esto va a salir el domingo al mediodía, Resistiendo la Pandemia. Va a salir de noche en la página Pasado y Presente, y va a salir la semana próxima esta charla de la Rivera, que agarra Radio La Candela también, que es convocatoria. Es un programa, les digo las páginas para que sepan. Después se va a repetir. Sí, después se va a repetir en otra cantidad de páginas, porque cada vez que hay gente que lo toma y lo repite. Yo les agradezco realmente mucho. Fue un placer conocerte, compa. No, igualmente, muchas gracias. Compañera, que es una gran compañera de lucha, de hace muchos años que nos conocemos. Por eso recurrí a ella, no solamente por el cargo institucional que reviste como sindicato, sino que como compañera, para que nos contara, junto a ti, todo lo que está pasando. Y como siempre cerramos esta audición y decimos, arriba los que luchan y no transan. Hasta la próxima, compa. Un abrazo. Chao.